Tech Sounds presenta Ola de Salud. Esto es Ola de Salud. Yo soy Fernando Castilleja. Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar. Hola Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Fer. ¿Cómo estás tú? Bienvenida. ¿Estás metido en la ola? De salud. Eso, buenísimo. Oye, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer, Fer? Oye, fíjate que traigo un conflicto. A ver. Yo soy médico internista Uh-huh. y veo un chorro de pacientes en mi consulta y ¿sabes qué? Atiendo muchas veces sus síntomas o sus molestias o sus enfermedades cuando ya están bien avanzadas, Marce. Claro. Y entonces entra una especie de frustración donde dices, o sea, pero ¿cómo le voy a hacer para este diabético o esta persona con obesidad o este paciente que tuvo un infarto en el cerebro? O sea, ¿qué pude haber hecho distinto, Marce? Y luego, pues, ¿qué nos queda? Pues darle ciertos medicamentos y a lo mejor un poquito de terapia y todo. Suena como a pan con lo mismo. Como que ¿verdad? a pan con lo mismo, o sea, como que un modelo ya medio viejón, que no va a la raíz de la enfermedad, Marce. Bueno, pues hay buenas noticias para ti y para todos nuestros colegas que estén sintiéndose igual. Y para todos nuestros pacientes. Y bueno, eso mucho más para todos los pacientes, porque van a dejar de ser toma medicinas y van a poder empezar a sanarse. Y para eso tenemos a una invitada especial que nos va a platicar de esta nueva forma de ver la medicina, que es la medicina funcional. Y estamos con la doctora Tania Sertuche. Tania, bienvenida. Bienvenida, Tania. Hola, muchas gracias. Tania es una personalidad aquí en Tech Salud. Es muy joven y muy innovadora, vamos a ponerle esa palabra, punta de lanza. Fíjate que Tania, ella es profesora de medicina interna, de hecho es la encargada del programa de medicina interna de Tech Salud. Pero lo importante de Tania, o una cosa muy interesante, es que se salió de la caja. Es decir, se atrevió a pensar un poco, a analizar este conflicto del que te hablo, porque no es mío, es de cientos y miles de doctores que nos enfrentamos todo el día a las consecuencias de las enfermedades y no a la raíz del problema. Había que actualizarse. Entonces, Tania no nada más se actualiza en el tema de medicina interna, sino se le ocurrió pensar un poquito más allá. Y se metió en este campo de la medicina funcional, que es una zona medio grisácea de la medicina, que de repente hay algunas 2, 3 personas que dicen que lo hacen y como que medio cantinflean. Sí, como entonces, lo nuevo siempre tiene espacio para que empiece así como gente a decir que lo hace, pero no lo hace. Entonces, Tania, ¿qué es esto de medicina funcional? ¿Cómo funciona? Pues bueno, primero que nada, gracias por la invitación. La verdad estoy emocionada de estar aquí. Y medicina funcional es un modelo de atención médica que es realmente disruptivo por lo que dices, ¿no? O sea, tenemos años y siglos trabajando de esta manera reactiva ante la enfermedad. O sea, esperamos a que el paciente ya tenga muchos síntomas para empezar a actuar. Y medicina funcional lo que hace es que es un modelo de causa raíz. O sea, siempre va a ir a buscar qué es lo que originó el problema que está llevando al paciente a tener esos síntomas. Entonces, esto lo hace con un modelo, digamos, lo digo disruptivo porque al final son cosas que lo estudiamos en la carrera, pero que de repente se nos olvida. O sea, las bases de la medicina ahí están, pero pasamos a ver a los pacientes y ya nada más nos enfocamos en los síntomas y nos olvidamos del origen, de la fisiología del cuerpo humano. Y entonces lo que medicina funcional trata de hacer es cómo volver a balancear esa fisiología natural del cuerpo, ¿no? A través de diferentes maneras, a través de maneras hormonal, de la comunicación entre los diferentes órganos. Un órgano que estamos viendo súper importante y que cada vez estamos viendo más en la literatura es la microbiota, que ahorita podemos platicar un poquito más sobre eso. Pero realmente se va a cómo volver a restaurar ese balance innato, digamos, del cuerpo. Sin querer sonar así muy teórico, dices un nuevo estudio de la fisiología del ser humano. O sea, ¿cómo? O sea, la fisiología es cómo funcionamos y luego cuando se altera la fisiología entra la enfermedad.
¿qué podemos hacer en el camino entre un punto y otro? ¿Cómo se actúa? ¿Cómo se interviene? Que no sea farmacológico, con pastillas o... ¿Cómo está ese tema? Bueno, pues lo más importante y lo que estamos viendo ahorita es que nuestro tipo de vida, nuestro estilo de vida, al final es lo que nos marca. O sea, es esa información que todos los días le estamos dando a nuestro cuerpo. No solamente la alimentación, que yo creo que es una de las pilares del estilo de vida, ¿verdad? O sea, en medicina funcional, de lo principal que vamos a enfocarnos va a ser en la alimentación, pero al final este tipo de vida que llevamos muy industrializado después de la revolución industrial y todo, o sea, cómo lo que importa es tener, obtener, ganar, ser productivos, ¿no? Y la persona que no es productiva la mandamos a un lado. Entonces, a raíz de todo eso, como sociedad vamos muy rápido, tenemos un nivel de estrés generalizado muy alto. Entonces todo eso al final le estamos avisando a nuestro cuerpo señales todo el tiempo, digamos, de estrés, de peligro, de tener que estar a tope con nuestra actividad. Entonces desde ahí ya podemos empezar a actuar, ¿no? O sea, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué estamos pensando? ¿Con qué ritmo llevamos nuestro día a día? También otro tema que está súper ahorita importante es los tóxicos, o sea, cómo nuestro ambiente, o sea, cómo nosotros la contaminación, todo el sistema, el ambiente, cómo nos puede intoxicar también. Entonces, son diferentes cosas que todos los días estamos viviendo y que al final esa es la información que nuestro cuerpo recibe. Dicho de otra manera, el ambiente y tu entorno familiar, social, propio, se convierte entonces en tipo de señales biológicas en el cuerpo que condicionan un desbalance. Y que creo que es como volver a lo básico, ¿verdad? Como es de esas cosas que la solución empieza a ser tan sencilla que parece mentira, ¿no? Como que en la medicina nos fuimos especializando tanto y tanto y tanto, y en la molécula y en el medicamento y en los procedimientos quirúrgicos, etcétera. Porque es fancy. Y que de repente volver a lo básico, que es el estilo de vida, cómo vives, cómo comes, qué comes, cuánto duermes, suena tan sencillo que dices, no puede ser. No puede ser esa la solución. Tal vez la gente lo desprestigia o la gente que no quiere cambiar. Y la cosa es que es muy sencillo, pero cuesta mucho hacer el cambio. O sea, realmente es más fácil tomarse una medicina. O sea, como sociedad estamos sí queriendo hacer un switch, dame una medicina y ya para sentirme mejor, ¿no? Y la verdad es que al final implica un esfuerzo, un compromiso, primero que nada, una identificación del problema. Muchas veces los pacientes llegan y dicen, no, pero yo no tengo estrés, o sea, no. Sí. Y ya empiezas a rascarles un poquito más y a desmenuzar un poquito más su día a día y le dices, oye, no paras, o sea, y no se dan cuenta porque estamos acostumbrados a ese ritmo, es lo aceptado o lo esperado, y entonces como que no nos detenemos a ver, oye, pudiera llegar a sentirme mejor, ¿no? Es que como que estamos vinculando de manera inconsciente a que el estrés necesariamente es algo malo. Cuando un ritmo de trabajo, aunque sea emocionante, pero un ritmo muy alto de trabajo, genera estrés, ¿verdad? O sea, por ejemplo, mucha gente que llega a la oficina llega con apnea del sueño y que se la pasan roncando toda la noche y ellos dicen, es que yo no tengo estrés. Pues ¿sabes qué? Está roncando toda la noche, es estrés. Claro. El cuerpo está en un sistema de alerta todo el tiempo, ¿no? Algo así debe ser, ¿no? Sí. Y bueno, lo que hacemos por lo general es una medicina, o sea, lo más importante es que se entienda que es una medicina para enfermedades crónicas, ¿verdad? O sea, un paciente que llega con un infarto al hospital no es para medicina funcional, ahí tenemos que hacer medicina convencional, igual como muchas veces hay pacientes que está muy instaurada la enfermedad y entonces tenemos que bajar síntomas con la medicina a lo mejor convencional como siempre lo hemos hecho, pero al mismo tiempo debemos de ir en paralelo trabajando con el paciente pues para atacar la raíz del problema. Que cuando salga de lo agudo, el acompañamiento en general sea atacar la raíz. Si no, pues lo probable es que recaiga. Exacto, o sea, van a regresar con una nueva crisis, un nuevo infarto, una nueva embolia u otras cosas. Oye, Tania, ¿y qué tanto ves tú a los pacientes? No sé si le pudiéramos poner un porcentaje. ¿Qué tanto porcentaje está dispuesto a tomar esa responsabilidad compartida de decir, bueno, ahora me toca a mí como paciente hacer cosas? ¿Y qué tantos definitivamente son los de, ay, doctora, a mí no me esté preguntando cosas, deme mi pastilla y déjeme ir?
de esos que ni se sientan, ya sabes, siéntese, vamos a entrevistarlo. No, y están parados así, hiper nerviosos que ya se quieren ir de la consulta. Siempre hay personajes así. Yo te diría que es un 15% a lo mejor de los pacientes que me toca ver. O sea, incluso aunque no vengan a medicina funcional, los pacientes vienen a medicina interna. O sea, me ha tocado muchas veces que vienen por una gripa o vienen porque les dio una diarrea, ¿no? Pero empiezas a rascarles a su estilo de vida, lo cual los pacientes, la mayoría no, como que no lo hubieran esperado de una consulta de primer contacto así de una diarrea, pero empiezas a hablar sobre eso, sobre su trabajo, sobre cómo viven su estrés, qué están comiendo, cómo están durmiendo, qué tipo de relaciones están teniendo, etcétera. Y entonces les dices, oye, bueno, ¿qué te parece si empezamos a hacer algunos cambios o te interesaría para evitar o recaídas de enfermedad o bajar medicamentos y otras cosas? Y la mayoría de la gente es claro, o sea, me encantaría a través de un estilo de vida. ¿Tú crees que alguien con una enfermedad crónica, puede estar sin medicamentos bien? Sí, bueno, depende de qué tipo de enfermedad y dependería de la persona definitivamente. Pero lo que buscamos es eso, o sea, bajar al máximo el número de medicamentos que una persona tenga que llegar a usar a través de esto que les digo, volver a balancear un poquito el estilo de vida de la persona y con eso muchas cosas metabólicas, endocrinológicas, etcétera, ¿no? Y qué importante, fíjate, en esta pregunta, Fer, que haces, qué importante empezar a destruir mitos, porque pues tenemos años con otro modelo de medicina que no solo la vivimos como médicos, sino que se la hemos transmitido a los pacientes. Entonces se me ocurre, porque yo lo veo en la consulta, los diabéticos que viven con la idea de que la diabetes no se cura y que ya una vez que te salió alta la glucosa, ya eres diabético y vas a tener que medicarte por siempre. Y honestamente, a mí que me toca trabajar mucho con estilo de vida desde la parte de alimentación, pues yo sí veo gente que remite y gente que ya no tiene que tomar medicamento. Es cierto. Entonces, habrá algunos tipos específicos de diabetes que no van a ser reversibles, tal vez porque el daño ya es muy crónico o muy avanzado, pero habrá mucha gente en medio que puede tener un diagnóstico de este tipo o de presión arterial elevada, etcétera, que sí pueden revertir. Pero a lo que voy es, ¿cuántos mitos estamos cargando no solo los médicos, sino los pacientes? Porque un mito como este te quita el poder totalmente. Es como, ya te cayó la rifa del tigre y pues ya no hagas nada porque pues ya me tocó. Son una especie de fórmulas preconcebidas, ¿no? Diabético, medicinas. Hipertenso, pues medicinas. Pero lo grave es medicinas y no se te va a quitar. Es como, hagas lo que hagas, ya acuéstate en la hamaca y tómate la medicina porque ya te ganaste la rifa del tigre. Y me parece que eso es una cosa importante de cambiar, sobre todo en un modelo en el que hay que trabajar con estilo de vida. Sí, al final hay que personalizar. O sea, una de las cosas, yo creo que de los pilares de medicina funcional es que es muy personalizado. O sea, realmente buscamos conocer la narrativa de esa persona, la biografía, de dónde viene, etcétera, ¿no? Hay veces que hay enfermedades ya muy instauradas, es como, pues la verdad es que yo como médico nunca le voy a quitar a alguien que ya se infartó su aspirina y su estatina, ¿sí me explico? Eso, pues desgraciadamente, no beneficiaríamos al paciente, ¿verdad? Pero claro que si le ayudamos en su alimentación, si mejoramos su nivel de estrés, el riesgo de que tenga que volver a estar en el hospital es muy bajo y no nada más pensar como la peor consecuencia, el día a día, o sea, que esa persona pueda sentirse bien, sentirse pleno, fluir, o sea, o que realmente sienta bienestar, ¿no? Eso yo creo que tiene que ser la meta. Y bueno, y así hay diferentes ejemplos, o sea, la idea no es decir no hay medicina convencional, solo funcional, sino es a la par. Trabajar en conjunto para que esa persona se sienta lo mejor posible y claro, conforme, digo, Marcela yo creo que lo ve diario, pacientes que están en insulina, tú les ajustas su alimentación y los puedes quitar de insulina y bueno, o sea, al final saben que tienen ese riesgo o que si se nos va un poquito la mano la dieta, pues puede volver a necesitar algún medicamento, pero saben que están en control de él, ¿no? Claro, como que te empodera, esa es la parte que, y vaya que esa palabra como que se me hace chistosa, pero en este caso en particular de la salud, devolverle al paciente parte de la responsabilidad y del poder y decir, estoy siendo proactivo con lo que hago y lo que yo hago tiene consecuencias directas, pues está padre, está padre. Ahora, tampoco estamos satanizando los medicamentos ni las Para insulinas, nada. porque luego en el ideario con el colectivo
es que la medicina me va a hacer daño al hígado o es que la insulina me va a poner ciego. Entonces, mitos, la verdad es, o sea, son mitos que, uh-huh, que si alguien los requiere, pues los requieres. Sí. Pero sí empujar un poco a que con medidas y con cambios en el estilo de vida, en nutrición, en control de estrés, en consumo de sal, en actividad física, en dormir correctamente, en que tengas relaciones constructivas, etcétera, está una raíz muy importante de bienestar y que con eso puedes no nada más prevenir una enfermedad, sino tratarla inclusive. Claro. O sea, el objetivo no es que tomes medicinas ni que las dejes de tomar. El objetivo es que estés bien, ¿verdad? Ahora, nos platicabas del microbioma o de la microbiota. ¿Qué es este término tan exótico? Ahorita cada vez estamos viendo más en la literatura la importancia de los virus, hongos y bacterias que viven en nuestro intestino. O sea, estamos colonizados por bichos. Sí, o sea, lo que comúnmente referimos como flora intestinal, digamos que en términos médicos se llama microbiota, ¿verdad? Y la información genética de esa microbiota es el microbioma. Entonces, tenemos más de 100 veces información genética de estos virus, bacterias y hongos que viven en nosotros que nuestra propia. Entonces, realmente juegan con nosotros un ecosistema súper importante. Son los que van a ayudar a que la información que reciben de la nutrición, digamos, las bacterias, o sea, sensan qué es lo que estamos comiendo y con eso hacen su materia prima para hacer que nuestro intestino esté lo más sano posible. El intestino, si nosotros lo ponemos en plano, es enorme y ese intestino, cada célula debe estar súper pegada a una célula con la que sigue, con la que sigue, con la que sigue. Debería ser una barrera impermeable total, ¿no? Entonces, cuando nosotros no le damos muy bien de comer al intestino, entonces esa microbiota, que imagínense que tendría que ser así como multicolor y de mucha diversidad, entonces empieza a ser grisácea y no muy buena. Entonces ya esas bacterias no muy buenas no tienen con qué trabajar, ¿verdad? No tienen materia prima para hacer que ese intestino esté sano y esté cerrado. Entonces, cada vez vemos más en la literatura que diferentes enfermedades se asocian a elevación de esos metabolitos de bacterias que digamos que se fugan hacia el torrente sanguíneo, proteínas y otras cosas. De esta microbiota enferma. De esta misma microbiota, de proteínas grandes que a lo mejor no deglutimos bien porque aparte no hacemos una buena digestión, etcétera, ¿no? Entonces, esa respuesta, esa fuga, digamos, de algo que no debería de entrar a nuestro torrente sanguíneo, causa una inflamación sistémica, ¿sí? Entonces, con eso el cuerpo está en constante inflamación. O sea, a ver, déjame ver si lo entendí. O sea, el intestino debería ser una barrera impermeable que está forrada por esta colonia de virus, bacterias y hongos que se llama microbiota y que tiene un material genético súper riquísimo. Hay una interacción entre el alimento y este microbiota para que los beneficios de la alimentación se den. Si esta microbiota se enferma, empieza a haber una filtración de sustancias, toxinas, proteínas que no deberían estar porque el intestino, el tubo digestivo tiene mucho acceso a la sangre, ¿no? Sí. O sea, digamos que el 60 o 70% de nuestro sistema inmune está en esas placas de intestino, ¿no? Entonces, realmente es importante, o sea, que ese sistema inmune no esté hiperreactivo. O sea, que entre lo que tenga que entrar y lo que no tenga que entrar, que se quede afuera. Y entonces cuando la microbiota se afecta, entonces empiezan a entrar sustancias que no deberían estar ahí y genera una respuesta del cuerpo, que es una inflamación crónica. Y entonces cada vez vemos más, digamos, estudios en diferentes enfermedades. O sea, uno pensaría, bueno, si anda mal mi microbiota, pues me va a dar colitis o me va a dar reflujo o nada más síntomas gastrointestinales, pero en realidad no. O sea, cada vez vemos más estudios en migraña, en ansiedad, en depresión, en psoriasis, en artritis reumatoide, en muchas diferentes enfermedades, ¿no? O sea, como que parecería que esto es la raíz de lo que nos lleva a esas enfermedades. Ahora, la microbiota no necesariamente se altera por alimentación nada más. O sea, es todo este conjunto de cosas que habíamos estado diciendo: nivel de estrés, falta de sueño,
y en general, pues alimentación, ¿no? O sea, hay diferentes cosas y no nada más debemos decir, oye, a lo mejor hay gente que dice, yo como perfecto y como quiera estoy teniendo algo más. Claro. Entonces ahí es donde ya tenemos que ponernos a investigar un poquito más, oye, ¿será que tiene niveles tóxicos de algún metal, ¿no? U otras cosas así. Es que ha sido como una serie de malas coincidencias, porque me quedaba pensando, bueno, como antes la gente no tenía que preocuparse tanto por eso. Y bueno, pues es que antes, además de que teníamos un estilo de vida muchísimo más natural, pues comíamos alimentos menos superprocesados. Y ahorita es una serie de malas coincidencias porque no solo tenemos más contaminación del ambiente de la cual no tenemos control. Puedo tener control de mi alimentación, pero no tengo control de lo que estoy respirando y de los contenedores, etcétera, etcétera, en los que consumo mis alimentos. Entonces, la coincidencia entre los contaminantes de los que no tengo control y la alimentación superprocesada, pues ha hecho que ahora sí sea importante voltear a ver el intestino y voltear a ver el tema de microbiota, etcétera. Lo pongo en la mesa porque como es algo tan intangible para nuestros ojos, porque está adentro del cuerpo, puede sonar un poco ciencia ficción, pero estos estudios de los que nos habla son súper sólidos. Y creo que sí es importante que empecemos a pensar diferente, porque antes pensábamos, con que yo elija algo saludable y me lo ponga en la boca, ya es parte de mi salud. Y claro que no, tú puedes estar teniendo una alimentación muy saludable, pero si tu ambiente interno está mal regulado, tal vez ese alimento no te va a hacer bien o no te va a hacer el bien que debería. Oye, Tania, ya para concluir, porque la verdad es que es un tema bien amplio, bien padre, pero tenemos que concluir. ¿Cómo es esto de la medicina funcional? ¿Es una consulta? ¿O es un programa? ¿O es...? La idea es que esto sea que el paciente que va a querer entrar a esto lo vea como un modelo multidisciplinario. O sea, al final, una de las cosas que nos está pasando en la medicina es que el médico siempre ha sido la cabeza y es prácticamente el único al que asociamos a salud. Y al final ya nos dimos cuenta que no, ¿verdad? O sea, importa mucho la parte de las nutriólogas para toda la parte de nutrición, el manejo del estrés a través de psicología, etcétera, ¿no? Entonces, el médico no debe trabajar solo. O sea, porque si no se nos va a escapar alguna de las otras partes. Entonces, al menos aquí lo que tenemos nosotros en el hospital, en el Zambrano, es un modelo, digamos, multidisciplinario, en donde el médico va a estar, digamos, liderando toda la atención, pero que al final siempre nos vamos a estar apoyando de nutrición para la parte de alimentación y un nuevo rol que tenemos en el equipo es un personaje que se llama Health Coaching, que al final el Health Coach lo que hace es ser el aliado del paciente para el día a día. O sea, es muy típico, es el acompañador. O sea, es muy típico que uno llega a su consulta con el doctor, ya te doy las indicaciones, te digo qué hacer, qué no hacer, etcétera. Y de aquí nos vemos en 3 meses y a ver cómo te va. El Health Coach es un parte del equipo y lo que va a hacer es ver qué indicaciones tiene el doctor, cómo está tu estilo de vida, cómo es tu vida, cómo es tu rutina y cómo adaptamos las dos cosas y dar ese seguimiento continuo para que el paciente no se pierda entre una consulta y la que sigue y que al final por eso no llegamos a veces a las metas. O a lo mejor le funcionó muy bien lo que hicimos por 2 semanas y luego, pues, sabes que ya no me estoy sintiendo a gusto y bueno, de aquí a que el doctor me haga, digamos, como caso, porque a veces sí nos contactan los pacientes y sí podemos estar, pero no es lo mismo, ¿no? A tener a alguien que está atrás va de la mano, va contigo, hombro a hombro. Exacto. Entonces, sí creemos mucho en ese modelo, está funcionando muy bien en muchos lugares de Estados Unidos ya. Y que sepan que siempre va a ir las indicaciones del médico, de la nutrióloga, y eso es lo que se va a seguir de plan, ¿verdad? Y bueno, también la parte de psicología es muy importante para todo el manejo del estrés, cómo regular emociones, cómo hacer a lo mejor meditación o respiraciones profundas para poder controlar un poquito más eso y todo. Entonces, lo que normalmente hacemos es un historial importante con el paciente. O sea, sí nos interesa mucho conocer bien a fondo cómo está su estilo de vida. Entonces, como dices tú, que la gente no tenga miedo de que ya se tiene que ir. Pues no, o sea, hay que tomarse el tiempo para decidir venir a una consulta, porque sí va a implicar
que el médico la conozca bien, que son consultas un poquito largas, a lo mejor de 1 hora, hora y media. Y luego el seguimiento por la nutrióloga y por el health coach, que también conozcan y empiecen a tocar base con ellos, ¿verdad? Entonces... Es más que una consulta aislada, es un proceso de evaluación, de seguimiento, de cumplimiento de ciertas metas y basado fundamentalmente en cambios de estilo de vida, no es tanto en medicamentos, algunos suplementos quizá, ¿no? Así es. Bueno, pues padrísimo el tema. Yo creo que después vamos a poder platicar de este tema enfocado ya en ciertos grupos de enfermedades, donde aplica muy bien el tema de la prevención a través de la medicina funcional. Tania, gracias por estar aquí de nuevo. Gracias. Muchas gracias, Tania. Y no dejen de sintonizarnos en nuestro siguiente capítulo. Quédense con la tarea. Acuérdense que cada quien tiene que tomar responsabilidad en su salud y parte de ser responsable con su salud es lo que hacemos con el estilo de vida y la elección de nuestros médicos. Entonces, apóyense con personas bien capacitadas en la especialidad que necesiten y tomen en cuenta que también existe la medicina funcional. Marce, un gusto como siempre. Igualmente. Hasta luego. Muchas gracias al equipo de Tech Salud, el sistema de salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Beatriz Rodríguez. Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Postproducción, Max Pérez. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de los programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.